buenos días. Hoy, 14 de diciembre de 2015, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 47 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Procedo, magistrado. Buenos días, magistrados. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, y el magistrado supernumerario Alejandro Santiago Rivera, que cubre actualmente la cuarta sala. Ambos, con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar brevemente y en términos de lo previsto por el artículo 10 del reglamento interior del mismo Tribunal de Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponerse. Procedo, magistrado. Informo que el orden del día está propuesto para esta sesión se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 21 ponencias cuyos índices de tocas, actuales y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento, y por último, asuntos generales, el cual fue notificado oportunamente a los magistrados aquí presentes. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberles sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestar. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de ponencias para el desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. Como punto tercero del orden del día, se listó el toca 611 diagonal 15 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra del acuerdo de fecha 6 de agosto de 2015, por medio del cual la magistrada de la tercera sala de este tribunal determinó no conceder la suspensión del acta impugnado en el proceso 1064 diagonal tercera sala diagonal 15. Como antecedentes del caso, podemos señalar que el 6 de agosto de 2015 la tercera sala de este tribunal emitió acuerdo donde, entre otros puntos, no se concedió la suspensión del acta impugnado con el objeto de que se le proporcionara agua potable a la negociación de la parte demandada. Inconforme con dicho fallo, el autorizado de la parte actora presentó recurso de reclamación en contra de la negativa de otorgar la suspensión. El agravio que esgrime la parte recurrente, donde sostiene que se debió otorgar la suspensión y que el cobro de agua potable no es un crédito fiscal, es infundado. Son las siguientes consideraciones jurídicas. De la interpretación sistemática de los artículos 312 y 341 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, se desprende que en caso de incumplimiento del pago por la prestación de los servicios públicos de agua potable y de drenaje, tratamiento y disposición de agua tenería y procesadora de cueros permite inferir que se trata de un uso industrial y en el expediente no existe prueba alguna que demuestre lo contrario. Y además que existen adeudos por la prestación de tales servicios. De ahí que sea inconcluso que la suspensión del servicio se encuentra apegada a derecho, ya que no contraviene disposiciones del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato. Norma jurídica que, como se ha visto, autoriza la suspensión de los servicios públicos de agua potable y de drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales ante el incumplimiento del pago por la prestación de tales servicios públicos cuando no se trata de uso doméstico. No se contraviene el derecho humano del accionante porque el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho al acceso de agua potable para consumo personal y doméstico, y el uso doméstico, conforme a la Ley de Aguas Nacionales, implica el uso personal del hogar, riego de jardines y árboles de ornato, incluyendo rebaderos de animales, y que no constituyen una actividad lucrativa. Y como se ha desglosado a lo largo de esta resolución, el servicio al que se refiere el recibo de agua con controversia es prestado en una negociación comercial, en este caso una tenería,
De ahí que no se esté violando el derecho humano del demandante con la suspensión del servicio. Por otra parte, la calidad de crédito fiscal no deviene del pronunciamiento que haga la autoridad con relación a ello, sino que esta calidad se desprende del marco legal aplicado, de los artículos 2, 43, 44, 45 y 225 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato y 47, fracción cuarta, 181 y 182 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el municipio de León, Guanajuato. Se desprende que la contraprestación que debe de cubrirse por motivo de la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado es una contribución que cuando es notificado al beneficiario por medio de un documento de cobro donde se plasma en cantidad líquida el monto deudado, se erige en un crédito fiscal susceptible de hacerse efectivo mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Eso dice para lo anterior, el que la actora pretenda aseverar que el documento de cobro no es un crédito fiscal, ya que este carácter deviene de la normativa y no de la voluntad de la autoridad. En virtud de lo anterior, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar el acuerdo recorrido. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 611, diagonal 15. Quien esté a favor del sentido que se propone en la misma, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y en el punto 4 del orden del día fue listado el TOCA 612, diagonal 15, que es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra del acuerdo dictado el 6 de agosto de 2015 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 1064, diagonal tercera sala, diagonal 15, mediante el cual se determinó que no se admite la prueba inspeccional. Ha llegado el momento de resolver lo que en derecho procede. Como antecedentes del caso podemos señalar que en el acuerdo de admisión de la demanda la Corte determinó no admitir la prueba inspeccional en razón de que la misma entrañaba conocimientos técnicos y conforme con lo anterior la parte actora presentó recurso de reclamación argumentando que la prueba inspeccional no requería de conocimientos especializados. A juicio de este tribunal, en pleno, el agravio es infundado en virtud de las siguientes consideraciones. La fracción 4 del artículo 48 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé como medio de prueba la inspección. La prueba inspeccional es un medio de convicción mediante el cual el juzgador, por medio de sus sentidos, puede fijar hechos relativos a la litis, siempre y cuando no se requieran conocimientos técnicos especializados. El demandante ofreció en su escrito inicial prueba de inspección con el objeto de que el juzgador acudiera a la planta de tratamiento de aguas residuales a efecto de dejar constancia de la imposibilidad de la demandada para prestar el servicio de tratamiento de aguas residuales. Como se esbozó líneas arriba, la prueba inspeccional debe versar sobre hechos sobre los que no se requieran de conocimientos técnicos especializados y deducir de la observación de la planta de tratamiento si es posible o no prestar el servicio de tratamiento de aguas residuales se encuentra fuera del área de experiencia o de expertise de un juzgador, perito en derecho, que se encuentra imposibilitado para emitir una opinión cierta que involucre instalaciones maquinarias, procesos químicos de limpieza de agua, etc. Así las cosas, se estima que la postura de la CUP cuando desechó la prueba inspeccional se encuentra pegada a derecho en virtud de lo anteriormente precisado. Lo procedente al criterio de esta ponencia es confirmar la resolución dictada por el señores magistrados. Se pone a su consideración la resolución del TOCA 612, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, expresenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión. Toca el turno al pesado del punto quinto que corresponde al TOCA 638, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la Directora General de Impuestos Inmobiliarios de León, Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 31 de agosto de 2015, pronunciada en el proceso administrativo 312, diagonal segunda sala, diagonal 15. Como antecedentes del caso, podemos señalar que el 20 de noviembre de 2014, la Directora de Impuestos Inmobiliarios de León, Guanajuato, emitió oficio donde niega lo peticionado por el accionante. Inconforme con la respuesta, se presentó demanda de nulidad en contra del oficio de referencia. La demanda fue tornada a la segunda sala de este tribunal, en donde se decretó la nulidad para el efecto de que
se emitiera una nueva respuesta debidamente fundada y motivada por la autoridad a la cual se dirigió la petición. La directora general de Impuestos Inmobiliarios de León, Guanajuato, promovió recurso de reclamación ante este tribunal expresando que la accionante carecía de interés jurídico y que no había violado precepto legal alguno al emitir el oficio en comento. El primer agravio, que esgrime el recurrente, donde arguye que se trata de un aviso de carácter meramente informativo y que por ende no le causa perjuicio alguno al ciudadano, es infundado en virtud de lo siguiente. El oficio impugnado no es un mero documento orientador o informativo, sino la negación que hizo la autoridad a lo peticionado por el particular, erigiéndose en un verdadero acto de molestia que trasciende la esfera jurídica del particular y que colma los extremos requeridos por el artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí que no se actualice en el presente proceso la causal de improcedencia prevista por el artículo 261, fracción primera del Código de la Materia. El segundo agravio, que esgrime el recurrente, donde arguye que no violó los preceptos legales y que por ende no es procedente declarar la nulidad total del documento base de la litis, es inoperante por lo siguiente. El agravio es ambiguo, abstracto y superficial, en virtud de que en él la autoridad recurrente no cita las leyes que estén infringidas en su perjuicio por el acto, sino que se limita a aseverar que el juzgador de la causa infringió la normativa sin señalar o precisar el porqué y por ello se estiman inoperantes. En virtud de lo planteado se estima confirmar la resolución recurrida. Señores magistrados, ponen en su consideración la resolución del TOCA 638/15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. En el punto sexto del orden del día fue listado el TOCA 648/15 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del tesorero municipal de Guanajuato, parte demandada, en contra de la sentencia emitida el 24 de agosto de 2015 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo 1482 de la tercera sala de Tribunal 14, por la que se determinó la nulidad del acto impugnado para el efecto de que se emita una nueva congruente con lo solicitado. Como antecedentes del caso, podemos señalar que por medio del escrito de fecha 19 de agosto de 2014, el hoy accionante solicitó al tesorero municipal de esta ciudad capital que le recibiera los pagos de la FENA por su actividad de comerciante, misma que ejerce en la vía pública. El 3 de septiembre de 2014, el tesorero municipal de Guanajuato emitió contestación donde le informa que no le puede recibir el pago sin la documentación comprobatoria. Conforme con la respuesta, el ciudadano afectado presentó demanda de nulidad ante ese tribunal. El proceso por razón del turno fue remitido a la magistrada de la tercera sala, quien en la sentencia recurrida decretó la nulidad del acto impugnado para el efecto de que se emitiera una nueva, congruente con lo peticionado y debidamente fundada y motivada. Al no estar de acuerdo con la anterior determinación, la autoridad demandada interpuso el presente recurso de reclamación, argumentando que no se había tomado en cuenta lo expuesto en la contestación de demanda y que el ciudadano no cuenta con permiso vigente. El primer agravio esgrime el recurrente, donde arguye que no se tomó en cuenta lo vertido en la contestación de la demanda. La consideración de esta ponencia es inoperante. Atentos a lo siguiente. El agravio es vago, impreciso y superficial. Quien recurre es omiso en explicar cuáles fueron esos argumentos que expresó en su contestación de la demanda, las pruebas asevenidas y qué trascendencia hubieran tenido en la sentencia de haber sido valorados. En efecto, quien recurre se limita a señalar de manera genérica, vaga y superficial que el acuerdo se apartó de lo dispuesto por los artículos o por el artículo 299 del Código que nos rige, sin precisar un señalamiento específico de tal circunstancia. Y por ello, el agravio primero se estima inoperante por genérico y superficial. El segundo agravio, que esgrime el recurrente, donde expone que la parte demandante no tiene un permiso vigente, debe establecerse inoperante. Por lo siguiente, en su sentencia, el acuerdo determinó que el ciudadano sí contaba con un permiso y que la autoridad debió emitir una respuesta con base en esta premisa. Esto es, la razón por la cual se decretó la nulidad del oficio impugnado es porque el mismo era incongruente con lo peticionado, por lo que el argumento que expone la autoridad en su recurso, donde sostiene que el demandante carece de permiso vigente, no combate los fundamentos de la sentencia y por ello es inoperante. En virtud de lo planteado, se propone confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 648/15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, expresenlo levantando la mano.
Se aprueba por unanimidad. En el punto séptimo del orden del día fue listado el TOCA 679, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el presidente municipal, secretario del ayuntamiento, tesorera municipal y director de seguridad pública, todos del municipio de Pénjamo, Guanajuato. Autoridades demandadas en contra del acuerdo de fecha 8 de septiembre de 2015, pronunciada en el proceso administrativo 803, diagonal segunda sala, tribunal 15, por el que se obtuvo a las demandadas por no dar contestación a la ampliación de la demanda. Como antecedentes, podemos señalar que por medio del acuerdo de fecha 8 de septiembre de 2015 se obtuvo a las autoridades demandadas por no dar contestación a la ampliación de la demanda de la parte del Norigato. Al no estar de acuerdo con la anterior determinación, las autoridades demandadas interpusieron el presente recurso de reclamación, argumentando que la contestación de la ampliación se depositó en tiempo en el servicio postal y sin conformar con la fecha de la audiencia. El agravio que esgrime el recurrente, donde arguye que la contestación a la ampliación por parte de los suscritos fue depositada en tiempo y forma en el servicio postal mexicano el día 2 de septiembre de 2015, es decir, un día antes de su fecha de vencimiento, es infundado por el siguiente. En términos de 7 días para presentar la contestación de la ampliación de la demanda, comenzó a correr el día 25 de agosto, continuando el día 26, 27, 28 y 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, y teniendo como fecha de vencimiento el día 3 de septiembre del presente año, descontándose los días 29 y 30 de agosto por corresponder a sábado y domingo. El escrito de contestación de la ampliación de contestación a la ampliación de demanda fue recibida por este tribunal el 7 de septiembre de 2015 y por ende se consideró que fue presentada de manera extemporánea, sin que sea óbice a la anterior que el escrito haya sido depositado en la oficina postal de Pénjamo, Guanajuato, el día 2 de septiembre del presente año, ya que ningún precepto de nuestro código faculta hacer uso de ese mecanismo fuera de las hipótesis puntuales previstas por los artículos 263 y 279 relativos a la demanda y contestación de la demanda respectivamente. Esto es, en el proceso administrativo únicamente pueden ser remitidos por correo certificado con acuse de recibo la demanda y la contestación de la demanda, teniendo como fecha de su interposición ante este tribunal aquella que aparezca marcada en el matasellos de la oficina postal respectiva. Por ende, exceptuando los escritos de demanda y de contestación, en las demás promociones enviadas por correo certificado o por cualquier otro servicio de mensajería, se les tendrá por presentadas el día que lleguen a este tribunal de lo contencioso administrativo, tal como aconteció en el caso que nos ocupa. De ahí lo infundado del agravio esgrimido por quien recurre. El agravio segundo, que esgrime el recurrente, donde se inconforma con la fecha de señalamiento de la audiencia, resulta infundado en virtud de que el recurso de reclamación no procede contra la fecha de la audiencia fijada en un acuerdo. Ante lo infundado de los agravios hechos valer por el recurrente, esta ponencia propone confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 648, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, expresen levantando la mano. Perdón, haré una corrección. No estoy sometiendo a votación el TOCA 648, sino el 679. Si están ustedes de acuerdo con la resolución, expresen levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, y debido a que el contenido de los dos próximos TOCAs es muy semejante, se solicita anuencia a los señores magistrados de este pleno para realizar su estudio de manera conjunta, y me refiero a los puntos octavo y noveno que corresponden a las resoluciones de los TOCAs 680 y 681 de 2015. Señores magistrados, ¿están ustedes de acuerdo con la discusión conjunta de estos dos TOCAs? Si es así, exprésenlo levantando la mano. Muy bien. El punto octavo y noveno del orden del día corresponde a los TOCAs 680 diagonal 15 y 681 diagonal 15, recursos de reclamación interpuestos por el autorizado de la parte actora en contra de acuerdos dictados en fecha 1 y 2 de septiembre de 2015, por medio de la cual la magistrada de la tercera sala de este tribunal determinó la no admisión de pruebas intervenientes de los procesos administrativos 185 diagonal tercera sala diagonal 15 y 391 diagonal tercera sala diagonal 15
Como antecedentes, podemos señalar que la CUO determinó en ambos procesos no admitir probanzas, ya que no reunían la calidad de supervenientes que anuncia la parte oferente. Inconforme con ello, la oferente interpuso recursos de reclamación, argumentando que sí eran supervenientes. A juicio de este tribunal en pleno, el agravio que presenta la parte recurrente es infundado en virtud de las siguientes consideraciones. De los artículos 46, 54 y 261 de nuestro código, se desprende que la prueba superveniente es aquel elemento de convicción del que no se tenía conocimiento al momento de la presentación de la demanda o la que emana de hechos posteriores a la presentación de la misma, como lo prevé el artículo 83, fracción segunda de nuestro código. En este orden de ideas, cuando se ofrece una prueba superveniente, es necesario hacer mención en el escrito de ofrecimiento bajo protesta de decir verdad, la circunstancia en virtud de la cual se estima que el elemento de convicción ofrecido es superveniente, a saber, si no tenía conocimiento de la existencia de la misma o los hechos ocurrieron con posterioridad. A pesar de lo anterior, el oferente de la prueba se limitó en su escrito de ofrecimiento a ofrecer impresión de fotografías tomadas a los acuerdos de ayuntamiento de León, Guanajuato, de fechas 13 de diciembre de 1999 y 14 de diciembre de 2000, sin exponer, bajo protesta de decir verdad, el razonamiento lógico-jurídico en virtud del cual desconocía el documento ofrecido como superveniente. Por lo tanto, se estima apegada a derecho la determinación de la CUR cuando concluyó que el ofrecimiento del documento había ocurrido ajeno a derecho, ya que no se desprendía del escrito de ofrecimiento razones lógico-jurídicas bajo protesta de decir verdad que sostuvieran la superveniencia. La manifestación de la protesta de decir verdad de los hechos en que se apoya el ofrecimiento de la prueba superveniente debe ser expresa, ya que lo que se persigue con ella es crear certeza sobre la seriedad del planteamiento, pues su creación no constituye un mero formulismo sacramental, sino entraña una responsabilidad directa de quien la formula respecto de la falsedad en que puede incurrir. De ahí que esta declaración fórmula no es un mero trámite, sino que implica el compromiso con la verdad del oferente de la prueba, quien asegura al juzgador que debido a circunstancias concretas no acompañó la documental al escrito de mano, que por ende no debe ser desechada. Por otra parte, la demandante ofreció como elemento de convicción resumen del texto sobre las leyes de ingresos del municipio en los años 2000 a 2015. Sin embargo, en los procesos jurisdiccionales, solo los hechos son materia de prueba y no el derecho. Finalmente, el resumen histórico de cobros que le fueron realizados a la demandante por concepto de agua potable desde el año 2000 no pueden tener carácter de superveniente, ya que los cobros fueron realizados a la misma accionante y por ende no los desconocía, elemento esencial de la prueba superveniente. En esta tesitura, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar los acuerdos recurridos. Señores magistrados, a continuación someteré a votación los toques que han sido anteriormente expuestos. Primeramente, se somete a votación el toque 680 diagonal 15, que corresponde al punto octavo del orden del día. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación se somete a votación el toca 681 diagonal 15, que listado como punto noveno del orden del día. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Como punto décimo del orden del día, se listó el toca 691 diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la directora de ingresos municipal de Guanajuato. Parte demandada en contra de la sentencia emitida el 31 de agosto de 2015 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo 1424 diagonal tercera sala diagonal 14, por la que se determinó la nulidad del acto impugnado para el efecto de que se emita una nueva por la autoridad competente con lo solicitado. Como antecedentes del caso, podemos señalar que el accionante solicitó al tesorero municipal que recibiera el pago de los derechos del refrendo de su permiso para comerciar en la vía pública. El director de ingresos le contestó que la instancia que otorga permisos es la Dirección de Fiscalización. Y conforme con la respuesta, se presentó demanda de nulidad ante este tribunal. El proceso por razón del turno fue remitido a la magistrada de la tercera sala, quien en la sentencia recurrida decretó la nulidad del acto impugnado para el efecto de que se emitiera una nueva por la autoridad competente.
congruente con lo peticionado y debidamente fundada y motivada. Al no estar de acuerdo con la anterior determinación, la autoridad demandada interpuso el presente recurso de reclamación, argumentando inexistencia del acto impugnado, que no se tomó en cuenta lo expresado en la contestación y que su respuesta fue emitida con apego a derecho. El primer agravio, donde la parte recurrente sostiene que se actualizó en el proceso de origen la causa de improcedencia contenida en el artículo 261, fracción sexta del Código de la materia, es infundado, ya que el accionante sostiene que acude al tribunal a demandar la nulidad de diversos oficios expedido el 19 de agosto de 2014, signado por la directora de ingresos del municipio de Guanajuato y adjunto oficio de referencia en su escrito de demanda. En virtud de lo narrado, contrario a lo que sostiene la parte recurrente, no se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción sexta del artículo 261 de nuestro Código. El segundo agravio, que esgrime el recurrente, donde arguye que no se tomó en cuenta lo vertido en la contestación de la demanda, es inoperante, ya que la parte recurrente afirma de manera general que el magistrado no consideró en su sentencia los argumentos plasmados en su escrito de demanda y las pruebas ofrecidas. Este agravio es vago, impreciso y superficial, y recurre es omiso en explicar cuáles fueron estos argumentos que expresó en su contestación de la demanda, las pruebas exprimidas y qué trascendencia viene tenido en la sentencia de haber sido valorados. El agravio tercero, que esgrime el recurrente, donde expone que la respuesta es congruente y sí fue emitida por la autoridad competente sin fundar, ya que acorde a lo prescrito por los artículos 2, 20 y 22 del Reglamento de Comercialización en la Vía Pública del municipio de Guanajuato, el tesorero municipal tiene la facultad de recaudar los ingresos con motivo del refrendo mensual del permiso para comercializar en la vía pública. En atención a ello, fue que el accionante dirigió escrito a la tesorería municipal con la finalidad de recibir el pago del refrendo de su permiso. En virtud de lo planteado, se confirma la sentencia, o se propone confirmar la sentencia. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 691, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Como punto 11º del orden del día, fue listado el TOCA 694, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado, parte demandada en contra de la sentencia dictada el 9 de septiembre de 2015 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo 1903, diagonal tercera sala, diagonal 14, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Como antecedentes, podemos señalar que el 11 de diciembre de 2014 el accionante solicitó al Director General de Transporte del Estado de Guanajuato que reactivara su concesión y se le autorizara el alta y el blanqueo de la unidad de la cual es beneficiario. En respuesta, el Director General de Transporte del Estado expuso que de sus archivos no se desprendía que fuese concesionario. Inconforme con lo anterior, la ciudadanía afectada demandó la nulidad de la respuesta del Director General de Transporte del Estado ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue tornado a la tercera sala de esta tribuna. La tercera sala determinó la nulidad del acto combatido en el proceso administrativo para el efecto de que la Dirección General de Transporte emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada, tomando en consideración los razonamientos expresados en su fallo y, de ser procedente, autorice la reactivación de la concesión solicitada. Ante este panorama, el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato presentó recursos. El agravio, donde la parte recurrente expone que no existe en los archivos constancia de acto de concesionamiento alguno que beneficie el demandante, resulta inoperante. Atentos a lo siguiente. En el oficio impugnado, la autoridad sostuvo que no podía responder positivamente la solicitud, ya que en sus archivos la accionante no figuraba como concesionario. En su contestación de la demanda, la autoridad planteó las mismas razones en su sentencia con relación a la excepción transcrita. La CUE determinó lo siguiente, y cito textualmente: por lo que el hecho de que la resolución donde se le otorga concesión a la actora en fecha 31 de enero de 2014 no se encuentra inscrita, no es un hecho atendible a la demanda, pues quien debió de hacer de oficio y dicha inscripción es la autoridad, dado que dicha concesión fue efectuada en fecha anterior a la emisión de las reformas, por lo que es la autoridad quien debió
ordenar sus archivos. Hasta aquí la cita. En el presente recurso de reclamación, la autoridad demandada vuelve a exponer en sus archivos no existe acto de posesionamiento alguno. La autoridad demandada repite en su recurso lo que ya arguyó, que el acto impugnado y en su escrito de contestación y que fue debidamente contestado por la CUNA en su sentencia. De ahí que este agravio sea inoperante por reiterativo o redundante, ya que se insiste sobre cuestiones ya expuestas en el escrito de contestación y ya fueron dilucidadas por el magistrado, sin atribuir lo expuesto en la sentencia. Finalmente, es prudente advertir que la sentencia no se condenó a la autoridad demandada a la activación indefectible de la concesión, sino a emitir una nueva resolución siguiendo las directrices del FAI y en caso de ser procedente, resolviera sobre la activación de la concesión y bloqueo del vehículo. En el orden ya es precisado, lo procedente es confirmar la resolución dictada por el señores magistrados, se somete a su consideración la resolución del TOCA 694-15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, expresen levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desarrollo del punto 12º del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Gracias. Buenos días, señor presidente, compañero magistrado, secretario. El TOCA 429-15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra de la resolución dictada en el expediente 1405/14 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante la cual se sobreseyó el proceso. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. La actora solicitó en su escrito dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato que no se le aplicara la ley local de seguridad porque contaba con la autorización que expide la autoridad federal para prestar servicios de seguridad. Por su parte, la autoridad demandada mediante el oficio controvertido dio contestación a la solicitante y determinó que para prestar el servicio de seguridad privada en el Estado de Guanajuato era necesario contar con la autorización emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el oficio de referencia y, seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la cuarta sala, en el considerando tercero, sobreseyó el proceso porque el oficio impugnado deriva de una solicitud de información, tratándose de un acto instrumental de información y no de una determinación negativa o favorable de la petición del solicitante, sino que únicamente otorgar la información requerida por el propio accionante. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer 3 agravios. El agravio segundo a criterio de este pleno es inoperante por las siguientes consideraciones. Este agravio es una repetición del concepto de impugnación expuesto en la demanda del proceso de origen, por lo cual no refuta el razonamiento de la resolución recurrida, consistente en que el oficio impugnado no afecta el interés jurídico de la parte actora porque no es una determinación negativa o favorable de la petición del solicitante, sino solamente un acto instrumental de información. El agravio primero y el tercero a criterio de este pleno son fundados por las siguientes razones. El interés jurídico de la parte actora emana de que el actor solicitó que no se le aplicara la ley local de seguridad porque contaba con una autorización expedida por la autoridad federal para prestar el servicio de seguridad privada, mientras que en el oficio impugnado la autoridad resolvió que la parte actora tenía la obligación de cumplir con los requisitos establecidos en la ley local. Lo anterior implica que, contrariamente a lo sostenido en la resolución en que se revisa, en el oficio impugnado la autoridad responsable se negó a acceder a lo solicitado por el actor, lo cual afecta su interés jurídico. Lo anterior no es obstáculo para señalar que del artículo 137, fracción 9 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato y sus municipios, se desprende que el acto de autoridad debe ser congruente a lo solicitado y resolver todos los puntos propuestos en la petición. Así las cosas, ante los fundados de los agravios primero y tercero, lo procedente es revocar la resolución que ahora se revisa, en virtud de que el Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los municipios de Guanajuato no contempla la figura del ranillo. En caso de que se revoque una resolución impugnada mediante recurso de reclamación, este tribunal en pleno, de no advertir la autorización de alguna otra causa de improcedencia, se aboca al estudio de los conceptos de impugnación hechos valer por el actor en su demanda en contra de la resolución impugnada. Una vez expuesto lo anterior, hay que señalar que el único concepto de impugnación a criterio de este pleno es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. La reforma al párrafo primero del artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de junio del 2012, señala que los particulares autorizados por la Secretaría para prestar servicios de seguridad, además deberán de cumplir con los requerimientos de las regulaciones locales. El artículo segundo transitorio de la reforma antes mencionada señala que en un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la reforma de mérito, las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones necesarias a las disposiciones aplicables sin señalar alguna consecuencia para el caso de que las entidades federativas no lo hagan, ni señalar que desde ese momento las normas estatales que regulan la autorización del servicio de seguridad privada dejaron de tener existencia jurídica por su derogación parcial o relativa. Dentro de este marco legal, tenemos que la autoridad se ajustó a derecho al señalar que para prestar el servicio de seguridad privada en el Estado de Guanajuato es necesario contar con la autorización emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con fundamento, entre otros artículos, en el artículo 5 del Reglamento en materia de servicios de seguridad privada para el Estado de Guanajuato y sus municipios. Esto en atención a que la autoridad debe ajustar su actuación a la legislación vigente conforme al artículo 2 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. En consecuencia, es procedente decretar la validez total del oficio impugnado con base en lo dispuesto por el artículo 300, fracción primera del Código de la Materia. En atención a lo expuesto en el considerando anterior, resulta improcedente la acción de reconocimiento de un derecho ejercitado por el actor. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 429, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desarrollo del punto 13º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. El TOCA 529, diagonal 15, corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia pronunciada en el expediente 1732, diagonal 14, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se negó el sobreseimiento y se detectó la nulidad para efectos de la resolución impugnada. Previo al análisis de los agravios hechos valer, es conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito presentado por el actor ante la autoridad demandada, solicitó que se iniciara el procedimiento administrativo a efectos de dejar constancia expresa de que la generación de residuos del proceso industrial del actor no alcanza la cifra de 10 toneladas anuales, por lo que no puede ser considerado un gran generador. La autoridad demandada respondió a la petición señalada mediante oficio en el que determinó que no se cuenta con los datos que permitan resolver la procedencia de la constancia solicitada. En el proceso administrativo principal, el actor promovió una demanda de nulidad en contra del oficio anteriormente citado. En la sentencia que se revisa, se decretó la nulidad del acto impugnado en atención a que la respuesta contenida en el oficio impugnado, en el sentido de que no se cuenta con los datos que permitan resolver la procedencia de la constancia solicitada, resulta incongruente con la petición, pues en tal supuesto, lo procedente era que la autoridad indicara en forma clara cuál es la información que requería para poder atender a su solicitud. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa en donde hizo valer 5 agravios. El agravio primero, el agravio tercero, el agravio cuarto, a criterios colegiados, son inoperantes por las siguientes consideraciones jurídicas. El agravio primero únicamente resulta el razonamiento de que el interés jurídico del actor deriva del hecho de que es destinatario del acto impugnado. Sin embargo, para revocar la sentencia recurrida, es necesario desvirtuar todos sus razonamientos, lo cual no aconteció. En los argumentos objeto de estudio, se omite refutar el primer razonamiento del considerando tercero, de que el oficio impugnado no puede descalificarse como una resolución administrativa, pues su contenido es susceptible de impugnación en tanto que debe garantizarse al gobernado que lo resuelto por la autoridad administrativa haya cubierto cabalmente la materia de su petición, de acuerdo con los elementos de validez que le corresponden. Sin embargo, en los argumentos objeto de estudio, no se refutó el citado razonamiento de la sentencia recurrida, de ir inoperante de dichos agravios. El agravio segundo y el diverso argumento del agravio tercero, de este cuerpo colegiado, son infundados por las siguientes razones. En los 3 conceptos de impugnación que expresó el actor en su demanda, se encuentra el primero que literalmente señala lo siguiente, cito textualmente. Primero, el derecho de petición hecho valer por el suscrito se encuentra íntimamente vinculado con la correspondiente obligación por parte de los órganos gubernamentales del Estado de contestar por escrito. La respuesta dada carece de la suficiente y adecuada motivación y fundamento legal, siendo inexacta e imprecisa sobre el planteamiento realizado y el trámite administrativo solicitado. Cierro la cita. Este concepto de impugnación era suficiente para que en la sentencia recurrida se decretara la nulidad en atención a que la respuesta contenida en el oficio impugnado, en el sentido de que no se cuenta con los datos que permitan resolver
la procedencia de la constancia solicitada resulta incongruente con la petición, pues en tal supuesto lo procedente era que la autoridad indicara en forma clara cuál era la información que requería para poder atender a su solicitud. El agravio quinto a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones. De la lectura y confrontación de los efectos de la nulidad y de los artículos 32 a 36 del Reglamento de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los municipios de Guanajuato, no se desprende que sean incompatibles. Sin embargo, es oportuno precisar que la autoridad puede requerir que el actor llene el formato previsto en el artículo 32 del reglamento antecitado y, en caso de ser necesario, formular el requerimiento previsto en el artículo 33. Por otra parte, es oportuno aclarar que la constancia que debe emitir la autoridad en cumplimiento de los efectos de la nulidad es la resolución a que se refiere el artículo 35 del citado reglamento. El diverso argumento del agravio quinto a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes consideraciones. Quedó a salvo el derecho de la autoridad al emitir su resolución en términos del artículo 35 del reglamento antecitado de declararse incompetente en caso de que la regulación sobre el tipo de residuos que genera la parte actual sea competencia de la Federación o del municipio. Así las cosas, ante el inoperante de los agravios primero, tercero y cuarto e infundado de los agravios segundo, tercero y quinto, lo procedente es confirmar la sentencia que se realiza. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 529, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. A continuación, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para el estado del punto 14 del orden del día. Gracias. El TOCA 609, diagonal 15, corresponde al recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la sentencia dictada en el expediente 425 diagonal 14, por medio de la cual la magistrada de la tercera sala determinó nulidad y se reconocieron los derechos solicitados por el actor en el proceso. Previo al estudio de los agravios expuestos por la presente, es prudente establecer los antecedentes del asunto. El actor interpuso demanda de nulidad en contra del silencio administrativo referido a su escrito, donde solicitó a las autoridades de Abasolo, Guanajuato, el pago de la liquidación final de obra pública. El asunto fue turnado a la tercera sala, quien resolvió la nulidad y reconoció los derechos solicitados. Inconforme con dicho fallo, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación, arguyendo que no se ha dado trámite a los incidentes de nulidad de notificación presentados, que de las pruebas que obran en el proceso se desprende que ya no hay adeudo alguno derivado del contrato de obra pública y que no hay sustento legal para el pago de intereses. Por ser una cuestión de orden público de interés social, es menester abordar oficiosamente el estudio de las causales de improcedencia. El recurso de reclamación es improcedente en contra del desechamiento del incidente de nulidad de notificaciones. Primer agravio, por la parte recurrente, se queja de que no se dio trámite en el incidente de referencia. Atentos a lo siguiente. El artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé los distintos actos y resoluciones en contra de los cuales podrá interponerse el recurso de reclamación, y ninguno de ellos hace referencia a la procedencia de este recurso en contra del desechamiento del incidente de nulidad de notificaciones. Y ya que el primer agravio es interpuesto en contra del desechamiento del incidente de nulidad de notificaciones, se concluye con relación a este punto que el recurso es improcedente. El agravio que esgrime, por otro lado, el agravio que esgrime la parte recurrente, en donde en esencia arguye que del material probatorio ha quedado demostrado que no haya adeudo alguno, es infundado en atención a las siguientes consideraciones. En la cláusula séptima, inciso B, del contrato de obra pública, se establece que una vez que han sido aprobadas las estimaciones, estas deberán pagarse por conducto de la tesorería municipal. Así las cosas, la prueba idónea por medio de la cual se debe acreditar el pago de las estimaciones es el cheque o transferencia electrónica realizada por la tesorería municipal al contratista. El acta de entrega o recepción de la obra es el documento idóneo por medio del cual se acredita que el contratista entregó al municipio la obra realizada en tiempo y forma. Del mismo modo, a través de este documento, se demuestra la existencia de fianzas otorgadas al municipio que garantizan la eventual reparación de vicios ocultos en la obra, extremos que se perciben de esta documental pública los términos establecidos por los artículos 78, 79, 117 y 121 del Código de la Materia. Sin embargo, este documento no es el instrumento de convicción idóneo para demostrar que se ha pagado la totalidad de lo pactado en el contrato, ya que no es su esencia y finalidad. Como se ha advertido, la autoridad estaba en posibilidades de acreditar este extremo con los cheques o transferencias expedidas por la tesorería, tal y como se previene en el contrato de obra pública de referencia. Finalmente, el agravio que esgrime la recurrente, donde expone que no hay sustento legal
para la condena al pago y la actualización de los endeudados es infundado en atención a lo siguiente. El artículo 98 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé el pago de intereses al contratista cuando la parte contratante no liquida las estimaciones por los trabajos ejecutados. El término financiamiento, acorde a lo prescrito por la Real Academia Española de la Lengua, implica sufragar los gastos que se derivan, por ejemplo, de la ejecución de una obra cuando la parte que debería aportar el dinero no lo haga en el tiempo convenido. Acorde a la cláusula séptima del contrato de obra pública, la autoridad municipal debe realizar el pago a la parte contratada cuando la estimación haya sido aprobada o cuando, habiendo sido presentada en tiempo y forma, no hubiese pronunciamiento de la autoridad municipal en los términos previstos por la ley. Luego, entonces, si la parte contratante no toma la estimación, el contratista deberá afrontar los gastos que se derivaron de la obra, actualizándose así la hipótesis jurídica del financiamiento. Por lo anterior, se concluye que la actuó apegada al derecho cuando determinó que si las encausadas no liquidaron oportunamente las estimaciones por los trabajos ejecutados en el plazo previsto por el ordenamiento legal, ello generó la obligación de pagar el costo de financiamiento. En virtud de lo anterior, se propone confirmar la resolución recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución que toca 609/15. ¿Están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto? Exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted uso de la voz para el desarrollo del punto 15º del orden del día. Muchas gracias. El que toca 640 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo dictado en el expediente 1184 del 15 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante el cual se negó radicar la demanda respecto de dos actos impugnados. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó los siguientes actos: la negativa que ha operado en relación con la inconformidad interpuesta en contra del oficio DG/0152/15, número 2, la determinación verbal de los derechos de incorporación para el agua potable y alcantarillado en cantidad de 1.163.000 pesos, a que se refiere la cláusula cuarta del convenio en fecha 8 de abril de 1998. Tercero, la determinación de los derechos de incorporación para el agua potable y alcantarillado en cantidad de 1.328.250 pesos, que se refieren a los puntos 1 y 2 del convenio de fecha 29 de abril de 2003 y el oficio DG/0907/15. En el acuerdo que se revisa se desechó la demanda respecto de las determinaciones de los derechos de incorporación para el agua potable y alcantarillado señalados en los numerales 2 y 3. Esto implica que se consideró que las determinaciones de los derechos de incorporación no constituyen actos administrativos al no existir declaración unilateral de la voluntad por parte de la autoridad, ya que derivan de convenios celebrados entre las partes, es decir, un acuerdo de voluntades entre quienes los suscribieron. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual expresó un único agravio, el cual a juicio de este tribunal en pleno es fundado por las siguientes razones. De la simple lectura del convenio de fecha 8 de abril de 1998, se aprecia que no consta la determinación de los derechos de incorporación para el agua potable y alcantarillado por la cantidad de 1.163.000 pesos. Asimismo, de la lectura del convenio en fecha 29 de abril de 2003, se desprende que no consta la determinación de los derechos de incorporación para el agua potable y alcantarillado en cantidad de 1.328.250 pesos. En este contexto, tenemos que es infundado el razonamiento del acuerdo recurrido de que las determinaciones de los derechos de incorporación para el agua potable y alcantarillado antes señaladas se establecieron en los convenios de fecha 8 de abril de 1998 y de fecha 29 de abril de 2003 respectivamente. Esto implica que es fundado el argumento del actor de que en la demanda se manifestó que los actos impugnados consistentes en las determinaciones de los derechos de incorporación de agua potable y alcantarillado se emitieron de manera verbal. En este contexto, no existía ningún impedimento legal para que se emitiera la demanda respecto de la impugnación de las determinaciones de referencia. Así las cosas, ante lo fundado del agravio único, se propone modificar el acuerdo que se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de la Materia, para el efecto de que se admita la demanda respecto de los actos impugnados consistentes en las determinaciones de los derechos de incorporación para el agua potable y alcantarillado por las dos cantidades antes señaladas.
Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 640, diagonal 15. A continuación se somete a votación. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, concede el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para la exposición de las ponencias que han sido vistadas por la tercera sala, ya que se encuentra en funciones de magistrado de la tercera sala por suplencia y acuerdo que fue indicado en la sesión anterior. Gracias, señor presidente. TOCA 621, diagonal 15, corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la cuarta sala dentro del proceso administrativo 29, diagonal 15. Antes de exponer las consideraciones que sustentan el sentido del proyecto que se presenta, se señala que la sentencia recurrida se decretó la nulidad total de la resolución, mediante la cual la autoridad demandada impuso al actor una medida correctiva, la clausura total temporal del banco de materiales pétreos, así como una multa. Ahora bien, la autoridad ahora recurrente alega que la sala se limitó a señalar que la resolución impugnada se encontraba indebidamente fundada y motivada, pero no expuso las razones de esta conclusión y tampoco hizo una adecuación del caso concreto a la norma. Es infundado el planteamiento anterior, por lo siguiente: en el caso del análisis a la sentencia recurrida, se advierte que en el considerando quinto, la sala en primer lugar explicó en qué consistía la obligación emanada de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137, fracción cuarta, del Código de la Materia, de fundar y motivar los actos que emitan las autoridades. Luego de transcribir el artículo 163 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, la sala puntualizó que conforme a ese precepto, una vez concluida la visita de inspección, debe darse la oportunidad a la persona con la que se haya entendido la diligencia para que formule observaciones y ofrezca pruebas. Destacó que en el acta de inspección que antecedió al dictado de la resolución impugnada, constaba que el actor ofreció como prueba la autorización emitida por la Dirección de Medio Ambiente y Ecología del municipio de San Miguel de Allende, así como una solicitud de renovación y que también hizo manifestaciones. Enseguida, la sala expuso que del análisis a la resolución impugnada se desprendía que la autoridad no tomó en consideración las observaciones que la autora realizó ni las pruebas que ofreció. Derivado de ello, concluyó que la resolución combatida no se encontraba debidamente fundada y motivada y determinó que lo procedente era decretar su nulidad. Por tanto, adversamente al arguido por la disconforme, la sala cumplió en el fallo con los imperativos normativos a que estaba constreñida, a fin de colmar con el requisito de debida fundamentación y motivación. Además, la parte inconforme sostiene que, contraria a la determinación de la sala, al dictar la resolución impugnada, sí valoró las pruebas que ofreció la actora, específicamente en el apartado denominado la gravedad de la infracción. Sin embargo, tales elementos no desvirtuaron el motivo de la infracción imputada al actor. Los argumentos anteriores también resultan infundados. En el acta de inspección que antecedió al dictado de la resolución impugnada en el proceso de origen, consta que el inspector solicitó al actor la autorización en materia de impacto ambiental para el banco de materiales pétreos. También se aprecia que derivado de ese requerimiento, el actor exhibió una autorización emitida por la Dirección de Medio Ambiente y Ecología del municipio de San Miguel de Allende, así como una solicitud de renovación. Además, se advierte que al final de la visita la actora realizó diversas manifestaciones relacionadas con la explotación del banco de materiales pétreos, objeto de la inspección y posteriormente realizada. Ahora bien, atendiendo a la causa por la cual la actora ofreció las pruebas en cuestión y el contenido de las manifestaciones que expresó, entonces, al dictar la resolución impugnada y antes de determinar que el actor incurrió en una falta administrativa, la autoridad ahora recurrente debió analizar y ponderar las pruebas y los alegatos de la actora, máxime si se considera que finalmente determinó, con base en la visita de inspección, que la actora no contaba con la autorización en materia ambiental expedida por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. En tales condiciones, la mención que la autoridad ahora recurrente hizo sobre la autorización exhibida por la actora hasta el momento de individualizar la sanción no solo es inoportuna por las razones expuestas, sino también insuficiente porque no se pronunció sobre la solicitud de la renovación que también exhibió la actora y dejó de lado las manifestaciones. Además, si las pruebas del actor y sus alegatos desvirtuaban o no la falta administrativa que se le atribuyó, tal circunstancia no relevaba de la autoridad de pronunciarse al respecto, ya que en el caso de que ello hubiera sido así, al dictar la resolución impugnada, debió realizar el análisis correspondiente que sustentara esa determinación. Por tanto, es correcta la conclusión de la cuarta sala en el sentido de que al dictar la resolución impugnada, la autoridad ahora recurrente no tomó en consideración las manifestaciones vertidas en la inspección
ni las pruebas que ofreció la autora en ese estadio procedimental. En otro orden de ideas, la parte recurrente sostiene que la falta de valoración constituye un vicio subsanable, razón por la cual estima que la sala debió decretar la nulidad de la resolución impugnada para efecto de que se emitiera una nueva en la que se corrigiera la irregularidad advertida. Tal argumento también es infundado por lo siguiente: el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato no establece qué supuestos procede decretar la nulidad total o para determinados efectos en el proceso administrativo. Ante ello, para determinar si en un caso específico procede decretar una nulidad total o una nulidad para efectos, será necesario atender a la naturaleza del acto. Así pues, como en el caso de emisión de la resolución impugnada, mediante la cual se impuso la acto de una sanción económica, constituyó un ejercicio de facultades discrecionales, entonces no resulta factible imprimirle algún efecto a la nulidad, habida cuenta que no puede obligarse a la autoridad que emite un nuevo acto que sustituya al que fue declarado nulo, ya que si la propia autoridad advirtiera que el acto no podría apoyarse en irreprochables motivos y fundamentos legales, estará en la aptitud de no insistir en el mismo, aunado que este órgano jurisdiccional puede indicar a una autoridad cómo debe proceder en el ejercicio de una atribución que le es propia y donde incluso interviene su discrecionalidad. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, se propone confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 621 de Diagonal 15. Quien esté a favor de la misma, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 17º del orden del día y en suplencia del titular de la tercera sala, el magistrado Vicente Esqueda, expone el TOCA correspondiente. Muchas gracias, señor presidente. El TOCA 633 Diagonal 15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la cuarta sala dentro del proceso administrativo 1245 Diagonal 15, en el que se desechó la demanda porque el acto impugnado no afectaba la esfera jurídica del promovente, ya que estaba dirigido a personas distintas. En esencia, el demandante argumenta que la sala no debió desechar su demanda porque la prueba documental que ofreció demuestra su carácter de propietario de un inmueble en el cual presuntamente se prestaron los servicios públicos respecto de los cuales se generó el adeudo. Tal argumento es fundado. Las causas de improcedencia en el proceso administrativo previstas en el artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato constituyen obstáculos que impiden al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre el fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la pretensión intentada. Por ello, únicamente podrá desecharse una demanda cuando la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable con la finalidad de respetar el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, se advierte que mediante el acto impugnado la autoridad demandada comunicó a personas diversas a la hora recurrente la existencia de una deuda con dicho organismo por la prestación de servicios públicos diversos, entre otros conceptos. También se aprecia que con la finalidad de acreditar el carácter de propietario del inmueble, en la hora recurrente acompañó su demanda a la fotocopia del estado de cuenta predial. Ahora bien, como en la referida fotocopia consta que el promovente es propietario de un inmueble ahí descrito cuya ubicación concuerda en calle y colonia con la del inmueble señalada en el acto impugnado, tal circunstancia impide afirmar que aquel carezca de interés jurídico para instar el proceso de origen solo porque no sea el destinatario del acto impugnado. Consecuentemente, la causa de improcedencia en la que se basó la sala para desechar la demanda no puede ser considerada como indudable y manifiesta. Es importante puntualizar que el hecho de que en la fotocopia del estado de cuenta no se precise el número del predio al que se refiere tampoco es insuficiente para considerar, al menos en el auto de inicio, que en la especie exista un motivo suficiente para desechar de plano la demanda, dada la coincidencia que existe en la calle y la colonia. De ahí que resulte necesario contar con la contestación de demanda y con las pruebas que se aporten al proceso administrativo con motivo de aquella, para verificar si se actualiza la causa de improcedencia invocada y, en su caso, realizar un análisis que no es propio del auto de inicio, sino de la sentencia con la que culmina la causa. Por tanto, se propone revocar el acuerdo impugnado para efecto de que la cuarta sala dicte otro, en el que, si no admite alguna otra causa manifiesta e indudable de procedencia, admita a través de la demanda, sin perjuicio que durante la secuela procesal o bien al dictarse la sentencia con que culmina el proceso administrativo, se acredita la existencia de motivo de sobreseimiento por falta de interés jurídico o de cualquier otro no advertido en la admisión.
Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 623/15. A continuación se somete a votación. Quien esté a favor de la misma, expresen levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. En funciones de suplencia de la tercera sala, el magistrado Vicente Esqueda expone la resolución listada como punto 18º del orden del día. Gracias, señor presidente. Toca 626, 626/15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 225/15, en la parte que se admitió la intervención como terceros a 2 personas, siendo estas las recurrentes. Sustancialmente, los inconformes sostienen que no tienen el carácter de terceros en el proceso de origen porque la controversia planteada está relacionada únicamente con el predio, propiedad de una persona diversa a ellos. En tal sentido les asiste la razón, puesto que del análisis a las constancias que integran el proceso de origen, se advierte que la resolución impugnada está relacionada con un contrato de aparcería agrícola celebrado entre la parte actora y otra persona, quien también fue emplazada al proceso con el carácter de tercero. En cambio, no existe elemento alguno que permita afirmar que los recurrentes tengan algún derecho incompatible con la pretensión del actor. Así las cosas, es inconcluso que los inconformes no tienen el carácter de terceros en el proceso de origen. Por lo tanto, se propone revocar el acuerdo recurrido únicamente en la parte cuestionada para efecto de que la sala continúe con el trámite del proceso sin la intervención de los aquí recurrentes. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 626/15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desarrollo del punto 19º y en funciones de suplencia de la tercera sala, el magistrado Vicente Esqueda procede a exponer la resolución correspondiente. Gracias, señor presidente. Toca 639/15. Corresponde al recurso de reclamación interpuesto en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la cuarta sala dentro del proceso administrativo 1194/15, en el que se desechó la demanda. Los agravios hechos valer por la recurrente son inoperantes porque no están dirigidos a controvertir las consideraciones con base en las cuales la sala determinó la improcedencia de la demanda. En efecto, en el proveído del recurrido, la cuarta sala señaló que el acto impugnado por la hora recurrente consiste en la consulta pública para declarar que el corredor ecológico Támbula Palo Huérfano, Presa de Allende, emitida por la directora general del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, constituye una etapa del procedimiento previo a que se realice la declaratoria respectiva por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el artículo 93 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato. Derivado de lo anterior, la sala concluyó que la consulta pública no podía ser impugnada de manera autónoma por tratarse de un acto instrumental y no un acto definitivo, de manera que la promovente estaría en posibilidad de ocurrir al proceso administrativo hasta que el gobernador realizara la declaratoria correspondiente, y mientras eso no sucediera, no podría considerarse que se le hubiera transferido algún derecho. Sin embargo, en lugar de controvertir las anteriores consideraciones, el recurrente solo realizó diversas manifestaciones de las cuales no se desprende algún señalamiento que cuestione los argumentos en que se basó la sala para determinar que la admisión de la demanda resultaba improcedente. Entonces, resultan inoperantes, de ahí que en el presente proyecto se propone que se confirme el acuerdo recurrido. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 639/15. ¿Están ustedes de acuerdo con la misma? Exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 20º del orden del día se concede el uso de la voz al magistrado Alejandro Santiago Rivera. Muchas gracias, presidente. Pongo a consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 268/2014 relativo al recurso de reclamación interpuesto en contra de la sentencia del 25 de abril de 2014, por medio de la cual el magistrado de la primera sala de este tribunal decretó el sobreseimiento del proceso administrativo número 775/2013 y en particular la resolución dictada el 26 de noviembre de 2015 por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito dentro de los autos del amparo directo administrativo número 389/2015. En puntual acatamiento al fallo del Tribunal de Amparo, se propone este pleno dejar insubsistente la resolución de fecha 10 de septiembre de 2014 y en su lugar dictar otra en la que se revoca el sobreseimiento que por falta de competencia decretó el magistrado de la primera sala
de este tribunal en la sentencia recurrida. Ahora bien, toda vez que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato no contempla la figura del reenvío en caso de que se revoque una sentencia impugnada mediante el recurso de reclamación, la consulta propone abocarse al estudio de los conceptos de impugnación que hizo valer la parte actora en su demanda en contra del acto impugnado. En esas condiciones se estima que los tres conceptos de impugnación hechos valer por el actor resultan fundados y por ende suficientes para declarar la nulidad del acto impugnado. Lo anterior, porque en efecto, tal como lo refiere el actor, el acto impugnado se llevó a cabo sin que la autoridad demandada sustanciara un procedimiento administrativo en forma de juicio, dentro del cual hubiera respetado sus derechos de audiencia y debido proceso, lo cual se traduce en la oportunidad de ofrecer pruebas y contar con la defensa legal que la propia ley establece, previa a la emisión de un acto privativo como el que se ejecutó en perjuicio del accionante. En la especie, las disposiciones aplicables para garantizar los derechos de audiencia y debido proceso del actor se contienen en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, y aquí ahí se desglosan las reglas esenciales del procedimiento administrativo para destituir a un servidor público de la Administración Pública Municipal. En ese orden de ideas, al no haberse sustanciado el procedimiento al que se hizo referencia, pues de las constancias que integran los autos no se desprende que se hubiese notificado al actor el inicio del mismo, ni mucho menos que se le hubiese dado a conocer el derecho que tenía para formular manifestaciones y rendir pruebas en contra de las causas que motivaron su destitución, consecuentemente resulta ilegal el acto impugnado. Por lo anterior, se propone decretar la nulidad total del acuerdo de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Silao, Guanajuato, en la cual se destituyó el cargo que ocupaba. A su vez, se procede al estudio de la procedencia de las pretensiones del impetrante, mismas que consisten en la reincorporación al cargo que ocupaba y el pago de las prestaciones diarias que dejó de percibir con motivo del acto impugnado. Respecto a la restitución a su cargo, se estima que no ha lugar al reconocimiento de la pretensión del actor, toda vez que, si bien es cierto que en el caso procedió la nulidad del acto impugnado, no menos es verdad que el actor se desempeñaba como trabajador de confianza. En ese sentido, se conforme a lo previsto por el numeral 8 de la Ley del Trabajo de los servidores públicos al servicio del Estado y los municipios de Guanajuato, quien se desempeña como trabajador de confianza únicamente tiene derecho a gozar de las medidas de protección al salario y a los beneficios de seguridad social, no así a la estabilidad en el empleo, entonces es improcedente su reincorporación al puesto que venía desempeñando. Igual criterio fue adoptado por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las ejecutorias de las que derivaron las jurisprudencias 21, 22 y 23, todas de 2014, en donde indicó que la fracción 14ª del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido interpretada de manera reiterada en el sentido de que los trabajadores de confianza solo gozan de medidas de protección al salario y de derecho a la seguridad social, concluyendo en consecuencia que la Constitución Federal no les ha otorgado algún otro derecho o beneficio como sería la inamovilidad, de ahí que su falta de estabilidad en el empleo representa una restricción de rango constitucional. Respecto al reclamo del impetrante, consistente en el pago de la remuneración diaria ordinaria, computados desde la fecha de su legal separación y hasta el día en que se dé cumplimiento a la sentencia, tampoco es procedente. Y es así porque se reitera, los mencionados trabajadores de confianza, por su régimen de restricción constitucional, solo tienen derecho a la protección de sus salarios y a las prestaciones del régimen de seguridad social, no así para reclamar prestaciones que derivan directamente del derecho a la estabilidad en el empleo, como lo son la reinstalación, por estar expresamente excluidos del tal prerrogativo. Del mismo modo, tampoco tendrán derecho al pago de salarios caídos. En ese contexto, si a los trabajadores de confianza al servicio del Estado se les excluye del derecho a la estabilidad en el empleo y por ende no pueden demandar en caso de despido injustificado, indemnización constitucional o la reinstalación en el empleo, entonces tampoco tienen derecho al pago de salarios vencidos, pues tal prestación depende de dichas acciones. Es todo, señor presidente, muchas gracias. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 268 de 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad.
Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 21º del orden del día. Muchas gracias, presidente. Pongo a consideración del Pleno el proyecto de resolución en el TOCA 582/2015 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el proceso administrativo número 1336/2014, en contra de la sentencia del 19 de junio de 2015 emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó una diversidad de actos de inspección y la resolución de fecha 22 de julio de 2014 emitida por la autoridad demandada. En la sentencia impugnada, la magistrada declaró la nulidad de los actos combatidos porque la autoridad demandada no demostró la existencia de la orden de inspección contenida en el oficio 393/2013 de fecha 15 de agosto de 2013, que sirvió como sustento para la realización del acta de inspección del 11 de septiembre de 2013, ni su debida notificación al actor, de manera que al no hacerlo, todo el procedimiento se traduce en ilegal. Los agravios marcados como primero y la primera parte del tercero se consideran fundados pero inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida. Son fundados porque, en efecto, contrario a lo deducido por la CUO, la existencia de la orden de inspección contenida en el oficio 393/2013, que sirvió como sustento para realizar el acta de inspección del 11 de septiembre de ese mismo año, sí se acreditó en la secuela procesal, pues en efecto fue anexada como prueba de la autoridad demandada al momento de contestar su demanda. Sin embargo, el agravio termina por ser inoperante, ya que no basta para desvirtuar lo resuelto por la CUO que la autoridad demandada hubiese anexado a su contestación la orden de inspección, sino que era necesario además que demostrara en el proceso administrativo que la hizo del conocimiento del actor, por ser dicha orden el origen de todo el procedimiento administrativo de inspección y verificación por el que se le sancionó a este grupo. Y es así porque no se debe perder de vista que, si bien es cierto el artículo 47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato contiene el principio de presunción de legalidad de los actos administrativos, también lo es que el propio precepto establece la excepción consistente en que la autoridad debe probar los hechos que los motiven cuando el interesado los niegue lisa y llanamente. De ahí que, si en el caso concreto el actor negó conocer la orden de inspección contenida en el oficio 393/2013 porque no le fue notificada, con ello generó la obligación a cargo de la autoridad de demostrar no solo la existencia de dicho acto, sino además que éste le fue notificado al particular. Sin que sea oficial lo anterior, el que en la última parte del agravio primero, quien recurre argumente que el oficio 393/2013 es un acto que no trasciende a la esfera jurídica del particular, dado que el mismo no se trata de una orden de inspección, sino únicamente de un oficio o comisión que tuvo por objeto el obtener el nombre o razón social de los presuntos infractores, domicilio particular y teléfono, para ordenar la visita de inspección respectiva. Pues dichas argumentaciones resultan falsas, ya que del cuerpo de tal documento es posible advertir que se está simultáneamente comisionando y ordenando a diversos inspectores ambientales realizar una visita para verificar el estado del establecimiento de la empresa. Por otro lado, el agravio segundo se considera igualmente inoperante, porque con las manifestaciones vertidas por quien recurre no se logra desvirtuar la sentencia impugnada, en la medida que no evidencia la legalidad de las consideraciones que se sustenta el fallo para declarar la nulidad de los actos impugnados, que únicamente se limita a manifestar simples aseveraciones particulares y alegar genéricamente que la CUO no debió de declarar fundado el concepto de impugnación, referente a que la autoridad demandada apreció los hechos en forma equivocada. Sin embargo, es evidente que esas manifestaciones resultan ambiguas y superficiales al no referir exactamente por qué razón la resolutora se apartó de la legalidad, lo cual lleva a concluir que estamos ante argumentos inoperantes para obtener una declaratoria de revocación o modificación de la sentencia que se realiza. Finalmente, en la segunda parte del agravio tercero, quien recurre básicamente argumenta que la determinación de la CUO consistente en que no se le notificó al actor la orden de inspección contenida en el oficio 393/2013 resulta ilegal si se considera que en materia ambiental no existe obligación
de dejar citatorio y puede ser atendido por la persona que atiende el establecimiento. De manera que si la diligencia que recayó en la minuta de fecha 11 de septiembre de 2013 fue atendida por la esposa del actor, entonces el argumento de que este último no fue notificado cae por su propio peso. Tales disertaciones se estiman infundadas, porque la jurisprudencia invocada por el recurrente para apoyar su argumento no puede ser aplicable al caso concreto, en virtud de que si bien se aboca a la interpretación de una ley en materia de ecología, en realidad se trata de una ley federal. En segundo lugar, porque aún suponiendo sin conceder que en materia ambiental no exista la obligación de notificar personalmente una orden de inspección al interesado, sin embargo, de conformidad por los artículos 161 y 162 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, cuando el personal de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial realice visitas de inspección, tiene las siguientes obligaciones. 1. Identificarse debidamente con la persona con quien se obtiene la diligencia. 2. Exhibir la orden respectiva. Y 3. Entregar copia de la misma con firma ortográfica. En ese sentido, si la autoridad alega que la diligencia que recayó en la minuta del 11 de septiembre de 2013 fue atendida por la esposa del actor, entonces estaba obligada a acreditar dentro de la secuela procesal que además de que los inspectores ambientales que llevaron a cabo dicha diligencia se identificaron debidamente con esa persona, le exhibieron la orden de inspección contenida en el oficio 393 de 2013 y que le entregaron una copia de la misma con firma autógrafa, lo cual en la especie no aconteció. De ahí lo infundado del agravio que nos ocupa y lo acertado de la decisión de la CUO de declarar la nulidad de los actos impugnados por tener como antecedente un acto viciado de origen. Así las cosas, la consulta propone confirmar la sentencia en materia de la reclamación. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del toque 582 de UNAM 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desarrollo del punto 22º del orden del día. Gracias, presidente. Pongo a consideración de este pleno el proyecto de resolución en toca 662 de 2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado, autoridad demandada en el proceso administrativo número 1571 de 2014, en contra de la sentencia del 21 de agosto de 2015 emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. En el proceso administrativo de origen, la actora impugnó el oficio del 5 de octubre de 2014 emitido por la autoridad demandada como respuesta al escrito petitorio del 2 de octubre de ese mismo año, donde la actora solicitó que se reactive su concesión para prestar el servicio público de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de Celaya, Guanajuato. Seguido el proceso en todos sus trámites, la magistrada de la tercera sala declaró la nulidad del acto impugnado porque no se encuentra debidamente fundado y motivado, dado que la autoridad demandada no expuso los hechos ni el derecho que le sirvieron de sustento para determinar por qué es improcedente la reactivación del título concesión del acto. Los agravios planteados son infundados, porque contrario a lo aducido por el recurrente, el acto impugnado efectivamente se encuentra indebidamente fundado y motivado, con lo cual desconoció derechos adquiridos de la demandada. El expediente de origen obra la copia certificada ante notario público del título concesión del 20 de enero de 1995, expedida a nombre de la actora para prestar con un vehículo de su propiedad el servicio público de referencia. De lo anterior se desprende que, tal como lo precisó la CUO en la sentencia impugnada, al haberse negado la solicitud de la actora aduciendo que no existe acto de concesionamiento emitido por la autoridad legalmente facultada para tal fin, con ello se desatendió el requisito de debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener. Se insiste, la actora sí cuenta con un título de concesión a su favor, por ello solicitó su reactivación. Aspecto que no se desestima con el dicho de la autoridad, en el sentido de que no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a su nombre. Lo anterior, pues el artículo 17, fracciones primera y novena de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, establece que la autoridad demandada tiene la obligación de cuidar que se encuentren permanentemente actualizados los registros, archivos y controles de esa dirección a su cargo, de modo que si no lo están, no es imputable a los particulares, ya que la responsabilidad de tales faltas recae en la propia autoridad obligada a acatar la ley.
Consecuentemente, ante lo infundado de los agravios hechos valer por la recurrente, esta ponencia propone confirmar la sentencia objeto de la reclamación. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 662, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Ha sido aprobado por unanimidad. Para el desahogo del punto 23º se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Alejandro Santiago. Gracias, señor presidente. Someto a la consideración de este pleno el proyecto de resolución en el que toca 682, diagonal 2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del actor en contra del acuerdo del 1 de septiembre de 2014, por medio del cual la magistrada de la tercera sala de este tribunal tuvo como admitidas las pruebas que ofreció como supervenientes dentro del proceso administrativo número 229 de 2015. En dicho proceso, el actor promovió demanda en contra de un acto emitido por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal. El autorizado del actor ofreció diversas pruebas supervenientes, respecto de las cuales la magistrada de la tercera sala acordó no admitirlas, básicamente porque los documentos mencionados no contienen la fecha de su emisión para considerarlos como supervenientes y porque además la parte actora no señala cuándo tuvo conocimiento de los mismos. Los agravios formulados se estiman infundados, ya que contrario a lo deducido por quien recurre, la decisión de la CUO consistente en tener por no admitidas las pruebas ofrecidas como supervenientes resulta ajustada a derecho. Si bien es cierto que el artículo 46, segundo párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato establece que en el proceso administrativo las pruebas supervenientes se podrán presentar siempre que no se haya dictado resolución, sin embargo, el contenido de dicho artículo no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado a admitir invariablemente cualquier prueba por el simple hecho de que las partes consideren que tiene el carácter de supervenientes, sino que es necesario que se demuestre que en efecto dichas probanzas tienen ese carácter. Esto es, debe acreditarse que dichas pruebas se trata de aquellas cuya existencia hubiera sido ignorada por el impetrante o que se hubieran generado con posterioridad a la presentación de la demanda, ya que de lo contrario se desnaturalizaría el proceso administrativo, máxime si se considera que el artículo 83 del Código de la Materia establece puntualmente los tres supuestos en los que puede admitirse un documento que no fue ofrecido con la demanda. Por tanto, si en el caso el autorizado del actor con posterioridad a la presentación de la demanda ofreció como pruebas algunas documentales, sin embargo, dichos documentos no contienen la fecha de su emisión ni la parte actora señaló cuándo tuvo conocimiento de los mismos, entonces no se acreditó que tales probanzas tuvieran el carácter de supervenientes para efectos de su emisión, de manera que fue correcta la decisión de la CUO de tenérselas por no admitidas. En atención a lo expuesto, la consulta propone confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 682, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 24 del orden del día, le solicito al señor secretario que cuenta con los asuntos generales. Como único asunto general, se somete a consideración del Pleno la propuesta realizada por la presidencia de este tribunal respecto al calendario oficial de labores para el año 2016, en el cual se destacan los días inhábiles, además de los sábados y domingos, los que en dicho documento ahí se señalan. Lo anterior de conformidad con lo expuesto por los artículos 41, párrafos primero y segundo de la Ley Orgánica del Tribunal de los Contenciosos Administrativos, como el 24, Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, y 11, fracción sexta del Reglamento Interior del Tribunal de los Contenciosos Administrativos del Estado de Guanajuato, así como el Decreto Gubernativo 41, calendario que a su vez se encontrará sujeto a cambios o modificaciones por el Pleno del Tribunal cuando el ejercicio de las funciones así lo requiera, atento a lo señalado por el ya mencionado artículo 41 de la Ley Orgánica de nuestro Tribunal. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre la propuesta realizada por la presidencia de este tribunal respecto al calendario oficial de labores 2016? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el mismo, expréselo levantando la mano. Ha sido aprobado el calendario oficial de labores para el próximo año. No hay
más asuntos generales, magistrado presidente. De acuerdo, entonces, agotados los puntos listados en el orden del día, se declara cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 47, siendo las 12 horas con 25 minutos. Gracias, señores magistrados, por su asistencia y participación.